Viene el tiempo de creerle a Jesucristo. Lamentablemente no le creen y pasa el tiempo y pasan los momentos. Recordemos que necesitamos detectar la verdad, necesitamos conocer la verdad, necesitamos el Espíritu de Dios. Y miren lo que dice: todo espíritu que confiesa en Jesucristo ha venido en carne, ha venido en carne, dice, es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y miren lo que dice el verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Dice, el cual, dice, vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, estamos hablando de detectar entre lo verdadero y entre lo falso. Estamos aprendiendo a detectar qué es lo verdadero. Para que nosotros podamos detectar lo verdadero, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios y de la verdad de Dios. No podemos contaminar nuestras mentes con mentiras, no podemos contaminar nuestra mente con la mentira, sino porque lamentablemente, si cuando queremos detectar lo verdadero va a ser imposible, porque entre los dos empieza como una pelea mental y espiritual. Y miren lo que dice en el cuarto: hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice que nosotros tenemos que aprender a entender y a conocer que dentro tuyo y dentro mío está el mayor más que el mundo. Quiere decir que la mentira puede venir a nuestras vidas, pero detectando la verdad, conociendo la verdad, podemos rechazar la mentira. Y esto tenemos que conocer y esto tenemos que saber. Porque dice la palabra, dice, ellos son del mundo. Quiere decir, ¿a quién está hablando? Aquellas personas lamentablemente que no escuchan la verdad. Dice, porque eso, dice, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Quiere decir que hay gente que se va a cansar de hablar, ¿sí?, espiritualmente, y el mundo no lo va a escuchar, porque lamentablemente está introducido el mundo dentro del cuerpo y dentro de la mente. Toda persona que es nacido de nuevo va a poder entender esta palabra, va a poder comprender esta palabra. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos realmente estar en los inicios del conocimiento de la palabra de Dios. Y si nosotros hablamos y el mundo no escucha, quiere decir que está más introducido el mundo en su vida que Cristo mismo en la vida de la persona. Ahora miren lo que dice en el verso 6. Nosotros somos de Dios. Y esa palabra tenemos que entender, porque muchos dicen, yo hablo y no me escuchan, yo opino y no va, yo digo y no obedecen, porque es parte, ¿sí?, del crecer y del conocer. Nosotros somos de Dios. El que conoce de Dios o el que conoce a Dios nos oye. Dice, el que no es de Dios no nos oye. Quiere decir que están sus oídos entenebrecidos, tiene un tapón espiritual, no entiende lo espiritual en la vida. Entonces tenemos que comprender que esas personas son influenciadas, son manipuladas. Hay personas que se levantan y actúan hasta con psicología, hasta manipulan a la persona a llevarlos a lo que realmente ellos quieren y no como lo que Cristo sí quiere. Y aún hay que entender esta palabra, hay que saber, porque no todo espíritu que se presenta es verdadero. No toda persona, digamos, no todo cristiano, porque no todos somos hijos de Dios. Y como dice la palabra, todos se presentan como hijos de Dios, pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Si hay fruto del Espíritu, tiene que haber fruto de cambio, de transformación, de renovación, fruto de paz. Pero hay cosas que están escritas en la palabra que son específicas, y hoy te estoy diciendo que hay tiempo de poder manifestar lo que dice la palabra en tu vida. Si sos hijo de Dios, como yo creo que todos pueden ser hijos de Dios, en el momento de reconocer que Cristo es el Señor nuestro,
el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que compró nuestras vidas a precio de sangre, aquel que nos dio y se dio la oportunidad para que vos y yo podamos ingresar al reino de los cielos, a ese Cristo, yo me estoy refiriendo hoy, en esta tarde. Necesitamos el espíritu de la resurrección, pero también conocer la verdad para caminar en una verdad que los demás no nos puedan romper ni corromper. Y dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Quiere decir que está presentando el espíritu de la verdad, ¿sí? El conocimiento de quién es Jesucristo. Recuerden esto, nosotros no venimos a buscar gloria ajena, no venimos a robarle la gloria a Dios. Nosotros venimos a darle la gloria a Dios. Nosotros no podemos ingresar como espíritus de error que confunden la palabra de Dios. Tenemos que ingresar al tiempo de reconocer quién es Dios y no robar lo que a Dios le pertenece. Mirad lo que sigue y lo que vamos a introducir. Miremos Filipenses, qué linda palabra, Filipenses, y miren lo que dice acerca de esta palabra. Filipenses capítulo 3. Vamos a comprender hoy en esta tarde lo que Dios quiere hacer en nuestra propia vida. Así que Filipenses capítulo 3. Hay algo que Dios quiere hacer y Dios quiere presentarnos para que podamos movernos como Él quiere y no como nosotros queremos. Tiene que levantarse esa generación de poder identificar realmente, ¿sí?, a los falsos y a los verdaderos. A identificar lo que Dios quiere. Miren lo que dice capítulo 3 de Filipenses, verso 2. Guardaos de los perros. Dice, guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, aquellas personas que dañan el cuerpo de Cristo, aquellas personas que se presentan, ¿sí?, y lamentablemente no hacen correctamente lo que la palabra de Dios es. Nosotros tenemos que saber que somos hijos de Dios, pero cuando llevamos al estado del servicio, tenemos que sí o sí examinar constantemente nuestras obras, constantemente en nuestra vida, en nuestro corazón, para que el poder no corrompa a la persona. Estos falsos profetas, dice Judas, dice en el libro de Judas, dice, estuvieron con nosotros, pero no son de nosotros. Quiere decir que estuvieron con ellos, conocieron la verdad, pero el poder los corrompió. Y esto tenemos que saber lo que Dios está diciendo. Guardad esos perros, esos que ladran, que hablan mucho, que se muestran feroces, pero lamentablemente en su propio corazón no hay nada. Por eso nosotros necesitamos entender que no hay que convertir en libertinaje la gracia, no hay que pisotear la gracia. Tenemos que saber que hay que conservar lo que Cristo vino a hacer para nuestra vida. Aquella persona que está haciendo las cosas correctas delante de Dios, esta palabra no tiene que ser dura, al contrario, tiene que ser un registro para la vida de uno y para saber si realmente está haciendo correctamente, porque acuérdense en lo que dijimos la otra vez, la ley de Dios es perfecta, que convierte al alma. Quiere decir que nosotros, si nos ponemos y nos paramos en la palabra de Dios, es lo que detecta lo malo de nuestro propio corazón. Y si nuestro corazón está invertida a las cosas malas, invertidas al cansancio, invertida a descarriarse, ¿sí?, quiere decir que lo que primero viene es el detecta lo malo de nuestras vidas, y lo primero que Él quiere convertirlo en bueno, convertir el alma en bueno.
Dice la palabra del Señor que nosotros debemos comprender, ¿sí? Aquellas personas que vienen a disfrazarse como gente de cambio, como gente que, porque vienen con doctrinas nuevas, con palabras nuevas, con pensamientos nuevos, con su propio yo, con su soberbia, con su vanagloria. Y tenemos que saber que todos vamos a compadecer delante de la presencia de Dios. En un trono blanco vamos a estar ahí registrados para saber si realmente vamos a ser salvos o no. Porque algunos dicen, no, la salvación es salvación, pero ya es otra cosa. Miren lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Pero hubo también, dice, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ya primero dijo falsos profetas, ahora está diciendo falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora, les quiero decir algo. El profeta del Antiguo Testamento se le decía rabí, porque introducía la palabra rabí, introducía la palabra de maestro, evangelista, de profeta, de pastor y de maestro y también de apóstol, aquella persona que se introducía en el servicio y daba a entender que el servicio era mayor compromiso, mayor valor que le teníamos que dar a Dios. Ahora, la gente no entiende esta palabra y tiene el concepto erróneo. Estaría bueno que en algún momento aprendan a poder leer bien la palabra de Dios, porque la palabra dice, y Cristo lo dijo, cuando lean, lean con entendimiento. Si no, no, porque ¿sabe qué pasa? Muchas personas se pueden convertir en locos. Y tiene que entender esta parte. Cuando uno lee, lee con entendimiento. ¿Ves lo que dice en el verso 2? Y muchos seguirán sus desilusiones. ¿Cuántas personas se van de las iglesias por desilusiones? Porque se introducen estos hermanos y desilusionan a las personas que quieren hacer las cosas reales. Yo te aliento a la persona que fue desilusionada que vuelvas nuevamente al camino correcto. A que vuelvas a entender que Dios nunca te desechó, porque Dios no desecha a nadie. Al contrario, Dios lo primero que hace es tomar a la persona, ¿sí? La hace foguear un poco en el fuego, hace conocer a esta clase de persona para que vuelvas a la verdad o a la realidad y conocerás la verdad y la verdad te hará libre para que vos camines como Cristo ha caminado en este mundo, ¿sí? Con pruebas, con tribulaciones, ha pasado en este tiempo cantidad de cosas, pero nos ha dejado esa marca en nuestros corazones. Entonces, estas personas presentan un evangelio de libertinaje, un evangelio de color de rosa, y necesitamos conocer la verdad para que tu verdad no sea cualquier verdad, sino la verdad que Cristo realmente presentó. Amén, hasta acá. Y miren lo que dice. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Quiere decir que en el momento que hubo una desilusión en tu vida, parece que la culpa siempre la tiene Dios. Parece que la culpa siempre la tiene Dios. Pero Dios no te dio, ¿sí? No te dijo, agarrá y elegí lo malo. Está en cada uno que haya elegido lo que no quiso. Miren lo que dice en el verso 3. Y por avaricias harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dice, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mis hermanos, cantidad de personas que se hacen ricos a través de la fe. Y nosotros tenemos que saber esa parte, ¿sí? La Biblia nos dice, ¿sí? Nos enseña que tenemos que caminar en la palabra de Dios. Pero le voy a decir algo, un secreto, ¿sí? Uno tiene que identificar, tiene que saber en su propio corazón si realmente, ¿sí? El beneficio es para que Dios se glorifique o el beneficio es para que el hombre se llene de riquezas. Ahora tenemos que comprender dos cosas. La persona que es falso profeta
¿sí? No quiere ganar almas. Simplemente lo que quiere es sacar almas de otro lado, retirar almas de otro lado, para introducirlo donde esa persona está. Simplemente para que la riqueza empiece a crecer y a levantar. Miren lo que nosotros vamos comprendiendo y lo que nosotros tenemos que seguir hablando. Miremos en primera de Timoteo, capítulo 4. La Biblia es una riqueza que necesitamos realmente leerla, porque muchas veces no la leemos porque muchos dicen, pero yo no la comprendo. Hoy es un tiempo de pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, para que nosotros podamos ser bien claros y tener un evangelio real y verdadero. No un evangelio que nos presentan, ¿sí?, como si fuera que no pasa nada, que no sucede nada. Sí va a pasar, sí sucede cosas. Miren lo que dice primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a los espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Lo que nosotros debemos comprender, lo que dice la palabra del Señor en esto, que muchas personas al tiempo que van ingresando a Cristo, ¿sí?, obviamente no se le puede obligar, pero hay personas, hay pastores, hay hermanos que garantizan como si fuera que las cosas que hacen están bien y correctas. Mis hermanos, la Biblia dice que hay personas, hay maestros, y cuando yo hablo de maestro no quiere decir que agarres un micrófono y prediques, no quiere decir que agarres una hoja y hables. El maestro se presenta cuando el alumno ya está preparado. Y cuando el alumno está preparado, lo primero que se presenta son palabras que van sembrándose en la mente y en el corazón del ser humano. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, si nosotros no oramos y no pedimos discernimiento, podemos caer en un gran error. Y lo primero que yo te digo en esta tarde es que abras tu mente y tu corazón y veas que realmente, si tu corazón está preparado para ser alumno del Espíritu Santo, puedas leer realmente la palabra de Dios y que puedan sacudirse algunas cosas que están guardadas en tu interior, para que no caigas en un error. Porque muchas veces aún las personas se introducen y dicen, pero ¿para qué te vas a casar? Acuérdense en esa palabra, ¿sí? Acuérdense que Cristo sí quiere, porque a través del casamiento hay bendición. A través de que la persona esté unida legalmente, oficialmente y espiritualmente, hay bendición. Y esa bendición es irrevocable. Ahora yo te digo de esta manera para que vos entiendas, ¿sí?, que es un tiempo que el Señor quiere introducirse en tu corazón y tiene que haber un cambio repentino, un cambio que realmente quiera introducirse. Por eso es el tiempo de ayunar, un tiempo de leer, un tiempo de orar, un tiempo de buscar, un tiempo de conocer. Estas personas se presentan como personas que tienen una gran relación con Dios y te hablan de grandes revelaciones y aún dicen que han tomado hasta mates con ellos, ¿sí? Se han sentado con ellos, pero cuando dicen muchas cosas, en sus hechos no marca nada. Y tenemos que comprender que hay cosas que están guardadas en el corazón del ser humano y lo que hace la palabra es exponerla. Y ahora vamos a Romanos capítulo... Miren lo que dice Romanos capítulo 16. Espero que esta palabra vos te puedas acercar a tu familia, leer juntos, ¿sí? Y realmente puedas conocer entre lo bueno y lo que se presenta como malo. Romanos capítulo 16, versos 17 y 18 dice, mas os ruego, hermano, que os fijéis, dice, en los que causan divisiones y tropiezo.
Dice, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Dice, y con suaves palabras y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Mis hermanos, ahí esa palabra te está diciendo, ¿sí? Como dijo Jesucristo, el que no está conmigo, contra mí es. Quiere decir que el que no junta, desparrama. Quiere decir que estas personas están introducidas para dividir el cuerpo de Cristo. Con su fechoría tratan de agarrar, tomar versículos, empiezan a sacarlo de contexto y empiezan a agruparlo y buscan la manera de justificar sus pleitos, sus fechorías, sus mentiras, sus injusticias, porque tenemos que aprender a hacer lo que la palabra de Dios nos indica. ¿Por qué les hablo de esta manera? Porque hay muchos han caído en esa clase de doctrinas. Miremos lo que dice en segunda de Timoteo. Miren, vamos a llevar paso y después vamos a empezar a explicar ciertas cosas de las cuales uno necesita comprender. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 y verso 2. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que la de Dios. Ahora, estoy hablando acerca de esta palabra. Esas personas que son como falsos profetas, son personas que amadores de sí mismos. Y como nosotros regimos en ese momento en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1, 2, 3 y 4, nos hablan de algo bien específico que nosotros debemos comprender. Ahora, en el verso 5 nos dice que nosotros tenemos que aprender a evitar a estas personas. Porque a veces nosotros debemos conocer que un gusano, ¿sí?, introducido en un fruto, ¿sí?, y estando en un cajón, todo el cajón se puede pudrir a causa de esa fruta contaminada. Y necesitamos saber que Dios quiere realmente quitar el gusano que come nuestro interior y sacar esa falsa doctrina que presentan muchas personas. ¿Por qué le digo maestro y falsos maestros? Porque muchos piensan que solamente son los que están predicando. Y a veces también se presentan como congregantes, porque tienen su propia manera de pensar y su propia manera de vivir, ¿sí? Y lo primero que quieren introducir y mezclar la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Jesucristo con su propia forma de pensar. Doctrina significa enseñanza, su propia manera de enseñar a la persona. Y enseña falsas doctrinas. Y esa también persona se introduce como falsos maestros, falsos profetas, lobos rapaces, como dice la palabra. Pero por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 24, verso 11. Miren lo que dice. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en el verso 25, no, a ver, y en el verso 24, miren lo que dice, porque se levantarán falso Cristo y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso lo que hacen los falsos maestros, los lobos rapaces, buscan a la gente que son
personas inmaduras, personas que realmente eh, no conocen la palabra, no saben lo de la palabra de Dios y lamentablemente caen en un gran error. ¿Cómo se muestran estas personas? Se muestran personas dulces, personas que no parece que no tienen maldad por dentro, pero al tiempo se van conociendo las cosas que están guardadas en su propio corazón. Lo bueno que Cristo, por eso necesitamos el discernimiento, porque Cristo no mira la apariencia, Cristo mira el corazón. Y Cristo mira el engaño o los pensamientos de esa persona. Por eso necesitamos discernimiento y necesitamos que Dios nos dé luz a la palabra de Dios. Debemos cuidarnos de esos mentirosos. Debemos cuidarnos y necesitamos realmente de esa persona que dice yo vengo a hablarte de parte de Dios. Hay que aprender a identificar, hay que aprender a ponerte, que tu oído se afine un poco a las palabras de Dios para saber si es verdad o son palabras fingidas o son palabras disfrazadas. Personas que caen son las personas inofensivas, pero en realidad son personas que caen en un gran peligro, porque estas personas traen peligro a las vidas, a las almas y más a las nuevas, como también a las que están a años en las iglesias, porque se fascinaron, porque esperaron y no obtuvieron, y lamentablemente viene alguien y le llena el pensamiento con palabras bonitas, acomodan la palabra y parece lo que dice es correcto, pero realmente son personas ingenuas que han caído bajo un error doctrinal, así mismo como espiritual. Hay personas que necesitan estar alerta, abrir su conocimiento. Por eso es lindo leer la palabra de Dios. Vamos a conocer realmente las cosas que están escritas y cuando las conocemos, ¿sí? Cuando viene lo falso, podemos identificar y lo podemos desechar, ¿sí? Y necesitamos realmente seguir los pasos de Jesucristo y que Él nos enseñe. Aprender a estar alerta es uno de los puntos que te quiero presentar. Observando, conociendo. Yo puedo escuchar varias voces, pero tiene que aprender a escuchar una sola voz. Alguien que está cuerdo para llevarte al arrepentimiento, para llevarte a Cristo, para llevarte al crecimiento. No podés escuchar varias voces, porque viene el espíritu de confusión o el espíritu de error y a veces hasta hace caminar tu propio pie hacia el error. Lo peor que hay es cuando una persona no lee la palabra de Dios. ¿Querés conocer lo falso? Lee la palabra. La palabra te va a enseñar qué es lo verdadero y qué es lo falso. No seas influenciable. Quiere decir que no caigas en cualquier doctrina, en cualquier palabra. Tenés que examinar tu propio corazón. Saber que si tu propio corazón está yendo como corresponde. Porque muchos siguen y se influencian, ¿sí? Y se alejan de las iglesias y se desilusionan. Y después, primeramente, como habíamos dicho, empiezan a hablar cosas que no corresponden. Los falsos profetas o los falsos hermanos no respetan la palabra de Dios, las tuercen, la acomodan, presentan doctrinas nuevas. El falso se acostumbra a tomar sus versículos y a poner solución en su propia vida. Cuando uno peca, peca. Y el único que detiene el pecado, el único que nos quita el pecado es Jesucristo. Pero si vos acomodás versículos y capítulos de la Biblia para justificar tus hechos, es una fechoría, ¿sí? Es un delito delante de Dios. ¿Cuál es el problema de los falsos profetas? Que no leen la palabra ni escudriñan, ni se escudriñan a sí mismos. Y muchos necesitamos realmente comparar con esas personas, porque ellos comparan con su propia opinión la palabra de Dios. Y acá no es comparar con mi propia opinión la palabra de Dios. Y le voy a decir esto, lo que yo te estoy diciendo no proviene de algo
introducido a través de mi propia boca, sino a través de la palabra de Dios. Está todo escrito. Nosotros tenemos que aprender a filtrar todo por la palabra de Dios, a saber de lo que uno habla, si es verdadero o falso. Escudriñar. Tenemos que aprender a ver, no caer. Hermanos, ¿sí? Necesitamos ser personas con realmente un temple para conocer a esos engañadores, porque son efectivos cuando engañan. Y siempre engañan a los más débiles de la fe. Aún pueden ser hasta líderes, pastores que caen en ese engaño, porque aparentan esas personas a tener una gran relación con Dios. Y lamentablemente solamente llama la atención de las personas, pero no la atención de Dios. Los falsos dicen que conocen la Biblia, conocen a Dios, saben quién es Dios porque dicen que se les reveló a Dios Jesucristo. Pero lamentablemente, ¿sí? Si no es verdadero, y ya, es como dije al comienzo, vos podés mentir, ¿sí? Pero no mentir con la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque lo peor que hay es blasfemar contra Jesucristo y contra la palabra de Él. Porque si yo miento en el mundo, tengo oportunidad de arrepentirme. Pero si yo miento con la palabra de Dios, larga condenación, largas plagas puede venir sobre mi vida. Esta palabra, sí, que nosotros te estamos explicando hoy en esta tarde, es una doctrina que vos debes comprender. Los lobos rapaces están llenos por todos lados. Vos tenés que aprender a comparar, a discernir. Y si en vos no hay discernimiento, es tiempo que le pidas en oración: Señor, dame discernimiento. Dame conocer quién es verdadero y quién es falso, para no señalar, para no hablar, para no decir cosas por decirlas. Porque a veces las palabras dañan, ¿sí? A veces el corazón se lastima. Y a veces tenés que entender que es fácil detectar al corazón que está introducido, ¿sí?, al engaño. Es un corazón envidioso, celoso, contencioso. Le gusta robar la gloria. Oseas capítulo 4, verso 6 dice: a causa de no tener conocimiento, dice, mi pueblo pereció. Quiere decir que nosotros debemos, ¿sí?, darle conocimiento a las personas, hacerlos conocer para que no caigan en el error, ¿sí? Porque hasta los escogidos pueden caer en ese mismo error. Esta falsa doctrina que hoy se presenta es como un cáncer que come al cuerpo, que come la mente, el corazón, la vida. No permite que la vida salga adelante o que se introduzca la verdad. Hoy es el tiempo, mi hermano. Hoy es el tiempo de que conozcas la verdad y que la verdad en tu vida realmente surja poder, dominio y autoridad. El Evangelio no solamente son palabras, ni es basuras, y no se contaminen con una mente corrompida. No debe haber personas codiciosas o ambiciosas. Tenemos que saber que tenemos que pelear contra todas estas cosas, ¿sí? Hay que aprender a no ser rebeldes. Hay que aprender a no ser desobedientes. Hay que aprender a no manejarnos como nosotros queremos. Hay que aprender a caminar como Cristo quiere que camines. Y este es un gran desafío, de poder identificar a esos falsos profetas. Por eso te decía que no voy a hablar como hablan los demás, que solamente se encargan en decir, ¿sí?, a los pastores o a los profetas o a los evangelistas, pero hay hermanos, hay hermanas, ¿sí?, que se le introduce el espíritu del error en su vida. Y lamentablemente, al introducirse el espíritu del error en su vida, hace que errónee el camino de varias personas, varios hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que aprender a analizarnos si en nosotros hay esta clase de errores y poder realmente arrepentirnos. Recuerden que nosotros todo el tiempo tenemos que establecer una relación real con Dios y con el Espíritu Santo. Y necesitamos realmente introducirnos a tal manera a la verdad, que la verdad en mi vida me haga libre, me llene de gozo, de paz, de tranquilidad. Tenemos en Cristo mayores cosas de las cuales todavía no las conocemos,
pero qué lindo sería que vos y yo podamos introducirnos más en la palabra y dejar de que nuestra vida deje de caer en cosas erróneas. No te pongas, ¿sí?, constantemente a observarte, ponete a orar. El Señor te va a guiar a toda verdad. El Señor te va a empezar a mostrar quién es verdadero y quién es falso. Tienes que saber que Dios tiene todo bajo su control, ¿sí? Nada se le escapa. Y cuando se le escapa es porque tiene un propósito. Y tenemos que comprender estas cosas. Hoy es un tiempo de sanarnos, y con la sana doctrina que hoy te estoy presentando en el movimiento de avivamiento, es para que vos realmente no te contamines y tu cuerpo no se contamine. Qué lindo sería que vos puedas agarrar, ¿sí?, y empezar a escuchar y a tomar nota de estos versículos que te he dado. Tal vez hay mayor interpretación, hay mayor cosas de la cual vos puedas añadir. Pero es necesario primeramente que prendas la lamparita y digas no solamente lo que están tomando el micrófono delante, también los que están sentados, los que se disfrazan de ovejas pacíficas, ovejas, porque delante tuyo son amables, pero por atrás te clavan puñales. Y lamentablemente esas son personas que recaen y caen, como dice la palabra, lobos rapaces. Por eso yo puse lobos rapaces, porque está hablando de un cierto grupo, una cierta cantidad. No está diciendo los falsos solamente profetas. Los falsos profetas que han errado el camino cuando estuvieron sentados y cuando subieron el error que tenían en su propio corazón, manifestaron la falsedad, manifestaron la falsa doctrina. Y esto es lo que Dios tiene que hacer en tu vida, abrirte tus ojos. En esta tarde te hago esta clase de desafío, que vos puedas realmente limpiarte la vieja levadura. Vamos a orar, ¿sí?, para que vos puedas escuchar esta palabra. Vamos a pedir al Espíritu Santo que limpie tu mente, tu conciencia, tus oídos, tu corazón y tu alma. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has dado. Señor, gracias, Señor, porque creemos que tú nos vas a abrir los ojos. Padre, danos discernimiento, Señor, de saber y conocer, Señor, cuando se levantan, Señor, y de qué manera se levantan en contra de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que esta palabra, Señor, nos va a ser como ayuda, Señor, o hincapié, Señor, a caminar de una manera diferente. Sabemos, Señor, que no todos son buenos, pero necesitamos conocer lo que es bueno, conocer la cizaña como el trigo, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por todo, Señor. Gracias por esta tarde, Señor. Bendice a mi familia, bendice mi casa, bendice, Señor, a mis hermanos, bendice a todo lo que están alrededor, aquella persona que siguen la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si has hecho esta oración, es tiempo de que vuelvas realmente a la casa de tu papá y disfrutes lo que Dios tiene preparado para tu vida. Recordemos, somos pastores del ministerio del Reino de Dios y su justicia, ¿sí? Le mandamos muchas bendiciones. Después, al tiempo que vamos grabando ciertos videos para que vos puedas tener información, te vamos dando información acerca del ministerio, pero te va a ayudar a poder crecer y poder avanzar en tu propia vida. Gracias por estar del otro lado, por escuchar. Mando bendiciones para todos, a mis padres, a mi familia. Mando bendiciones, ¿sí?, a los hermanos en Cristo. Mando bendiciones en la vida de Carlos, Juana, la vida de Fernando, en la vida de Raúl, en la vida de Gladys, la de Alberto, la de María del Carmen, la de Leo. Bueno, mando saludos a todos, especialmente los que están escuchando, ¿sí? Y yo sé que del otro lado van a estar varias personas más escuchando este video y sé que le va a ser de bendición. Muchas gracias, Dios los bendiga y Dios los guarde.